por ahí presente. Y aquí en este caso, pues si se dan cuenta, me están pidiendo todos los cofactores. O sea, aquí no es nada más de calcular una fila o una columna o decir, mira, tiene 0, no pasa nada, no lo calcules. No, aquí sí o sí hay que calcular todos los cofactores. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a checar este ejemplito de acá abajo. Si yo tuviera una matriz de 3 por 3 y yo te pido su matriz de cofactores, ustedes tendrían que calcular 9 cofactores. O sea, suenan muchos, ¿no? Realmente sí son muchos y puede ser un poco tardado. Pero imagínense ahora que les pida a una matriz de 4 por 4 que le calcule su matriz de cofactores. Hijos, eso está de locos, porque serían primero 16 cofactores y además cada cofactor, para que tú lo puedas calcular, va a depender del determinante de una matriz de 3 por 3. Por eso es que a mí no me gusta mucho este método, porque es muy largo, son muchas operaciones las que hay que hacer. Pero bueno, a lo mejor en una matriz de 3 por 3 como que se compensa, o sea, como que podríamos decir que todavía están en la misma cantidad de operaciones que el método que les mostré hace un rato, pero ya cuando pasa a una de 4 por 4 casi estoy seguro que pues no va a ser lo mejor. Pero bueno, entonces, para calcular la matriz de cofactores de la matriz azul, lo que tenemos que hacer es, pues, a ver, vamos a ver quién es el cofactor A11, ¿sale? Entonces, el cofactor A11, pues, va a ser, acuérdense, va a ser menos 1 elevado a la suma de estos dos, que sería al cuadrado, o sea, nos queda 1 positivo, multiplicado por el determinante de la menor 1, 1. Y el determinante de la menor 1, 1, pues, es esta matriz chiquita, que es este por este menos este por este, o sea, es 4, ¿sale? Entonces, nos queda un cofactor 4. Para, por ejemplo, el cofactor A12, pues el cofactor A12 sería menos 1. ¿Por qué? Porque es menos 1 elevado a la 3, recuerden, ¿no? Entonces, menos 1 elevado a la 3 es menos 1. Menos 1 multiplicado por el determinante de la menor 1, 2. ¿Quién es el determinante de la menor 1, 2? Ah, ok. Fila 1 la elimino, columna 2 la elimino y me queda 0, 5, menos 1 y 2. ¿Sale? Por lo tanto, su determinante es 0 por 2, 0, menos 1 por 5 es menos 5, pero como va hacia el otro lado, entonces nos queda 5 positivo. 5 positivo por el menos 1 del cofactor, nos quedaría menos 5. ¿Sale? Y luego tenemos el cofactor 1, 3. El cofactor 1, 3 es, pues a ver, elimino fila 1, columna 3, me queda 0 por 0, pues es 0. Este por este nos quedaría menos 2, pero como va hacia el otro lado, nos queda 2 positivo. ¿Sale? Y así con cada uno de los cofactores, ¿no? El cofactor A2, 1 sería eliminar fila 2, columna 1, y nos queda 2 por 2, 4, menos 0 por 3 es 0. Entonces nos queda 4, menos 1 por 4, pues es menos 4. ¿Este menos 1 de dónde salió? Ah, es que ese menos 1 es el menos 1 del cubo, ¿no? O sea, acuérdense, menos 1 elevado a la suma de estos dos. ¿Sale? Entonces, pues es un poco tedioso, les digo, aquí como son determinantes de 2 por 2, pues no son tan difíciles de calcular, pero pues ya conforme vaya creciendo la matriz, vaya que son difíciles de calcular los cofactores, ¿sale? Ahora, ya que obtengo todos mis cofactores, mis 9 cofactores, ahora los voy a acomodar en una matriz, ¿sale? ¿Cómo los voy a acomodar? Ah, bueno, mira, el cofactor A11 pues va a ir en la casilla 1, 1. El cofactor 1, 2 va a ir en la casilla que va a ser la fila 1. Recuerden que el primer número siempre denota la fila y el segundo número denota la columna. Entonces sería fila 1, columna 2, y entonces el menos 5 se pone aquí. Este de aquí denota la fila 1, columna 3, entonces el 2 se va a poner acá. ¿Sale? Y así consecutivamente. Fila 2, columna 1 se pone aquí. Fila 2, columna 2 se pone acá. Fila 2, columna 3 se pone acá. Fila 3, columna 1 se pone aquí. Fila 3, columna 2 se pone aquí. Y fila 3, columna 3 se pone acá. ¿Sale? Ahora, cuidado. Aquí, y lo voy a repetir mínimo unas 3 veces, porque el que cometa este error en el examen, se lo tacho todo. A ver, una cosa es la matriz de cofactores, que es esta que acabamos de calcular aquí. Y una muy diferente es calcular el determinante de la matriz. Si yo les pido calcular el determinante de la matriz, pues tú dices, a ver, lo elijo sobre la columna 1, sobre la fila 3, y nada más tengo que calcular dos cofactores, el cofactor del menos 1 y el cofactor del 2. De tal manera que esos cofactores los voy a multiplicar por el menos 1 y los voy a multiplicar por el 2. ¿Pero por qué? Porque me están pidiendo el determinante de la matriz.
Ahora, si a mí me piden la matriz de cofactores, yo no tengo que multiplicar estos cofactores por ningún número de mi matriz azul. No lo tengo que hacer. Eso no es mi trabajo. Eso es si me preguntaran el determinante. Pero si me preguntan los cofactores, entonces nada más tengo que fijarme en la fórmula de cofactores y la fórmula me va a decir cómo calcularlos. Y san se acabó. ¿Sale? Entonces, aguas, no confundir. Estos cofactores hay que calcularlos todos y no hay que multiplicarlos por cada uno de los coeficientes. No hay que hacer eso. Eso es para el determinante. ¿Sale? ¿Alguna duda? No, profe. No, ninguna duda. No, es que me acordé de un meme. Los tengo que mandar, perdón, a ver. No se vayan a ofender, pero... Es que se los voy a mandar. Ay, el sábado lo vi y me reí mucho. Los tengo que compartir. Son el 42, ¿va? Sí, son el 42, ¿verdad? Ahí va. Literal, así yo, siempre. Sí somos. Mm. Por eso tardamos en contestar, profe. No se pase, profe. ¿Todo claro? Sí, profe. Sí, Ya está profe. bien, yo voy a fingir que está todo claro y ustedes van a seguir apretando el botón y diciendo que sí. Ay, no, me reí mucho ese día que lo vi el meme. Pero bueno. Bueno, en fin. Entonces, ¿todo claro? ¿Sí? Sí, profe, en serio. Sí, profe. Sale, pues. A ver, entonces, ya definimos la matriz de cofactores. Es esta de aquí. Ya vimos cómo calcularlo. Ahora, ¿qué más necesitamos para calcular la inversa? Bueno, necesitamos meter la noción de lo que es una matriz traspuesta, que seguramente, si ya llevan adelantada la tarea, ya se habrán dado cuenta que pues, la definición de traspuesta está como bien al principio, ¿no? O sea, está mucho antes. Pero bueno, hasta este momento yo les voy a definir lo que es una traspuesta de una matriz. Si tú tienes una matriz del tamaño que tú quieras, de hecho no necesariamente tiene que ser cuadrada, puede ser de n por m. Si tú tienes una matriz de n por m y queremos definir la traspuesta a esa matriz, lo que vamos a tener que hacer es cambiar las filas por las columnas, ¿sale? ¿En qué sentido? Bueno, mira, si tú tienes una matriz A general de A11, A12 hasta A1M, A21, así hasta N1, hasta NM, entonces lo que vamos a hacer es la primera fila, la voy a agarrar y se va a convertir en la primera columna. La segunda fila la voy a tomar y se va a convertir en la segunda columna. Y así consecutivamente hasta la última fila se va a convertir en la última columna. ¿Sale? Ahora, si alguien me pregunta, oye, ¿y es lo mismo si la fila se convierte en la columna que si la columna se convierte en la fila? Sí, es lo mismo. Miren, si yo me tomo la columna, la primera de aquí, y la convierto en la fila, pues va a ser exactamente esta, ¿no? A11, A21, AN1. Me tomo la segunda columna y la convierto en la segunda fila, pues es la segunda y así. O sea, pueden pensar a la transpuesta como que las filas se convirtieron en columnas y las columnas se convirtieron en filas, ¿de acuerdo? Entonces, no es como que te lo tengas que aprender de memoria, ay, ¿quiénes eran las que se convertían en quién? No, de las dos formas te queda lo mismo, ya sea que la fila se convierta en columna o la columna se convierta en fila, ¿sale? Y eso es todo lo que hay que hacer para calcular una transpuesta. Filas por columnas. San se acabó. Yo creo que de las operaciones más fáciles que hay. ¿Cómo ven? ¿Todo claro? Sí, profe. Ya no se burlen, por favor. Sale, bueno. A ver, entonces, como les dije que no necesariamente la matriz tenía que ser cuadrada, pues miren, unos ejemplos. Si yo tomo esa matriz, que es de 2 por 3, y yo quiero sacar su transpuesta, pues lo que voy a hacer es que la primera fila se va a convertir en la primera columna, la segunda fila en la segunda columna, y si tuviera más filas o columnas, pues se siguen transformando con esa misma lógica, ¿sale?
En este caso, pues se dan cuenta, la matriz transpuesta no queda del mismo tamaño que el original. ¿De qué tamaño queda? Si era de 2 por 3, ¿esa de qué se convirtió? 3 por 2. De 3 por 2, correcto. Entonces, en general, si yo tengo una matriz de n por m y yo le quiero sacar su transpuesta, esta matriz va a quedar De del 3 por tamaño 2. m por n. Sí, de 3 por 2 la de aquí abajo. Ajá. Pero entonces, el tamaño de mi matriz, el tamaño de mi matriz se va a cambiar. O sea, lo que eran las columnas ahora se van a volver las filas y lo que eran las filas se van a volver las columnas. ¿Sale? Entonces, la transpuesta cambia el tamaño de la matriz. El tamaño de las columnas se vuelve el tamaño de las filas y el tamaño de las filas el tamaño de las columnas. En el caso de una matriz cuadrada, pues sigue siendo cuadrado, ¿no? Porque finalmente pues tenemos el mismo número de filas que de columnas, no pasa nada. Y, por ejemplo, aquí nuestra primera fila se convierte en la primera columna, la segunda fila en la segunda columna, la tercera fila con la tercera columna. ¿Sale? ¿Sí? ¿Dudas? Ok. Eso sí, o sea, ¿qué no ha estado claro? ¿Sí? Yo creo que desde la primera semana. De la primera semana, híjole. Bueno, lo bueno es que grabaron todas las clases, entonces se pueden echar un maratón de clases de álgebra lineal para repasar desde la primera Clases de semana, ¿no? maratón de álgebra lineal. Estaría bueno en Netflix. Sí, ¿verdad? Ujú. Sí, porque ya youtubers hay muchos, entonces vamos a innovar, vamos a firmar un contrato con Netflix. En fin, bueno, sale. Ya que quedó claro la transpuesta, pues vamos a ver qué propiedades tiene esta nueva operación que se llama transpuesta, ¿sale? Entonces, de las propiedades más importantes que tiene la transpuesta son, a ver, si yo me tomo dos matrices del tamaño n por m, les digo, no necesariamente tienen que ser cuadradas, y una matriz C de m por r, entonces, pues si yo quiero sumar dos matrices, A más B, y luego las transpongo, eso va a ser lo mismo que transponerlas primero y luego sumarlas, ¿vale? Entonces, lo que me está diciendo esta primera propiedad es que tú decides si primero sumas y luego transpones, o si primero transpones y luego sumas. Te va a dar exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces, podemos decir casi que como que la transpuesta como que se distribuye, ¿no? O sea, y como que este a este y este a este, y podemos pensarlo, por así decirlo así, ¿no? Entonces, sí, la matriz, la suma de matrices transpuestas es la transpuesta de las sumas, ¿de acuerdo? Bueno, esa es la primera propiedad. Segunda propiedad nos dice que si yo tengo un producto de matrices y ese producto lo transpongo, eso va a ser igual a transponer cada una de las matrices, pero las voy a multiplicar en orden diferente. O sea que si primero tenía A por C, si yo decido primero transponerlo, ahora voy a tener que multiplicar C por A primero. ¿Sale? Esa es la condición. Chéquense, miren. Vamos a ver si cuadran las cosas. A ver, si A es una matriz de N por M y C dijimos que era de M por R, primera pregunta, ¿A y C se pueden multiplicar? ¿Cuál era la condición para que dos matrices se pudieran multiplicar? El mismo número de columnas y filas. Ok, entonces el número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues si este es de n por m y este es de m por r, pues sí se cumple, satisface la condición. Por lo tanto, yo puedo multiplicarlas. ¿Y de qué tamaño me queda mi matriz resultante? Pues recuerden que nos queda el tamaño de las filas de este y el tamaño de las columnas, ¿no? Entonces nos queda de n por r. Y finalmente, cuando yo transpongo ese resultado, pues ¿de qué tamaño nos va a quedar? De r por n. Se cambian estos dos de lugar. Entonces, el resultado de todo esto es una matriz de r por n. Ahora, ¿qué pasa si primero decido transponerlo y cambio el orden? Fíjense. Si yo transpongo primero, esta matriz nos va a quedar de R por M. ¿Por qué? Porque originalmente era de M por R, entonces transpongo y me queda de R por M.
Y la matriz A, a la hora de transponerla, pues si originalmente era de n por m, cuando se transpone se vuelve de m por n, ¿vale? Y cuando yo multiplico, la pregunta es, ¿puedo multiplicar estas dos? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el número de columnas coincide con el número de filas, por lo tanto se pueden multiplicar y me va a quedar de R por N. O sea, nos van a quedar del mismo tamaño. ¿Vale? Ahora, si yo este de aquí no lo conmuto, o sea, si pongo primero AT, luego le pongo CT, si se dan cuenta no se van a poder multiplicar, porque no va a coincidir el número de filas. Entonces, no hay pierde. Para que esto se cumpla, siempre piensen que tiene que tener sentido este producto. Entonces, por eso se tienen que cambiar de lugar. ¿Vale? Bien. Bueno, entonces, parece ser que de tamaño coinciden las matrices. O sea, esta matriz que es de R por N, nos queda lo mismo o nos queda del mismo tamaño que la matriz del otro lado, que también es de R por N. La pregunta es, ¿entrada por entrada serán iguales? Porque una cosa es que sean del mismo tamaño y otra cosa es que de verdad cada uno de los valores de la primera entrada, sean, bueno, de la primera matriz sean iguales a los valores de la segunda matriz. Eso es otra historia. Entonces, pues para una participación grupal, ¿no? Aquellos que lo quieran hacer, pues verifiquen que entrada por entrada coincidan los números, ¿vale? Es como los dos ejercicios que antes ya les dejé, ¿verdad? En el cual yo les pedía que verificaran que la distribución del producto y todo ese rollo. Bueno, pues aquí va a ser algo parecido, aunque tengo que aceptar que esta participación es más fácil que las otras dos tienen más talacha y más operaciones. Esta no es tan difícil. Entonces, pues bueno, verifíquenlo, hagan el producto y chequen si efectivamente entrada por entrada son iguales. No les pido un ejemplo, o sea, no me pongan un ejemplo numérico, eso no sirve. Lo que necesito es que ustedes se tomen una matriz de n por m, así como yo le hago de A11, A12, A13, así hasta A1m, y luego la rellenas toda tu matriz A, rellenas toda tu matriz C, y luego las multiplicas en general, y así empiezas a hacer los cálculos, ¿sale? Entonces, no me sirve un ejemplo, tiene que ser en general, ¿sale? Demostrarlo en general, ¿vale? Y la tercera y última, bueno, tiene otras dos propiedades, pero bueno, otra propiedad que tenemos es que la transpuesta de la transpuesta es la matriz original. O sea, que dos veces la transpuesta es como si no hubieras hecho nada. ¿Por qué? Ah, pues muy sencillo, mira. Fíjate, si tú tienes tu matriz y la transpones, te queda esta. Y si yo te pido transponer esta, pues dices, ah, mira, la primera fila se va a convertir en la primera columna de mi matriz transpuesta. O sea, esta se va a convertir esta se va a convertir en esta y esta se va a convertir en esta. Te queda la misma, ¿de acuerdo? Entonces, dos veces la transpuesta es como si no le hubieras hecho nada a tu matriz. Hagan de cuenta que es como la operación de tipo 3, ¿se acuerdan de la operación de tipo 3 del cambio de renglones? ¿Y cuál era su, digamos que como, cómo lo regresabas a su estado natural? Pues aplicando nuevamente la misma operación. Entonces, si aplicas dos veces la transpuesta es como si no hubieras hecho nada. Te queda exactamente la misma matriz, ¿vale? ¿Dudas? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno. Ok, sale. Entonces, bueno, la transpuesta, dos veces la transpuesta es la A, y uno de los teoremas, pues que más, que ya era de esperarse, pero pues de todas maneras hay que comentarlo, que el determinante de una matriz A es igual al determinante de su transpuesta, ¿vale? Eso está más o menos sencillo de probar, porque si se dan cuenta, a ver, chequen, por ejemplo, tengo esta matriz y tengo su transpuesta, y yo quiero sacar su determinante. Si yo saco el determinante de la primera matriz, por ejemplo, a mí me conviene hacerlo sobre la primera fila, entonces va a ser 3 multiplicado por la menor, que sería esta de acá. Y la menor tiene determinante, este por este es menos 10 y este por este es menos 6, tiene determinante menos 16. Por lo tanto, que cuando se multiplica por el 3, creo que nos queda menos 48, ¿verdad? Entonces, el determinante de esta matriz es menos 48. Y el determinante de la de acá, pues dices, aquí me conviene hacerlo, por ejemplo, sobre la primera columna. Entonces, sobre la primera columna me va a quedar 3 multiplicado por el determinante de la menor de aquí. Pero dense cuenta que las menores son muy parecidas, ¿sí o no? Muy, muy, muy parecidas.
que cuando yo saco el determinante de la menor, va a ser menos 5 por 2 es menos 10, 3 por 2 es menos 6. Bueno, es 6 con el signo contrario porque va hacia el otro lado. Entonces nos quedaría menos 16. Menos 16 por 3 nuevamente es menos 48. Entonces el determinante coincide, ¿vale? Es lo que nos dice este teorema. Y está padre porque entonces ustedes pueden decidir sacar el determinante de una matriz o el determinante de su inversa, perdón, de su transpuesta. Y eso no va a afectar en ningún momento a nuestro determinante. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe. Ok, entonces, pues Profe, pueden pensarlo. Ajá, Eso solamente es para cuando la matriz es de n por n. claro, sí, porque si no, no tiene sentido hablar de determinantes, ¿correcto? Sí, la matriz tiene que ser de n por n, tiene que ser cuadrada. Ok. ¿Vale? Muy bien. Entonces, si lo piensan, ¿qué pueden hacer ahora? Si yo les pido calcular un determinante, ¿qué tanto pueden hacer? Bueno, pueden aplicar operaciones elementales con sus ajustes correspondientes. Acuérdense, operación de tipo 1 hay que dividir entre lo que vayamos a multiplicar o viceversa. La operación de tipo 3 se va cambiando de signo. La operación de tipo 2 no hace nada. Y la transpuesta tampoco hace nada. Entonces está padre porque si tú en cualquier momento decides transponer tu matriz, lo puedes hacer sin ningún ajuste, sin hacer ni cambiar nada al determinante. El determinante se va a seguir preservando. ¿Sale? Entonces puede ser una herramienta que podrían ocupar si deciden trabajar con la transpuesta, por ejemplo. ¿Sale? Bueno. Bien. Método, entonces ahora sí va el método alternativo para calcular la inversa de una matriz. ¿Vale? A ver, ustedes me dirán si es más fácil o no. Bueno, para calcular sea A una matriz con inversa. Entonces, la inversa de A se va a calcular como la matriz de cofactores transpuesta entre el determinante de A. Esta es la fórmula. Ahora, a esta matriz de cofactor transpuesta, si nosotros nos fijamos en la de cofactor de A transpuesta, esta matriz regularmente se le llama la adjunta, ¿de acuerdo? En el libro les va a aparecer como la adjunta de A, ¿sí? Entonces, realmente, para calcular la inversa de una matriz, estaríamos calculando la adjunta sobre el determinante. La adjunta, pues, es lo mismo que la de cofactores, nada más que hay esta transpuesta. O sea, no es como una definición súper nueva, sino simplemente es cofactores, transpuesta. Ya, eso es todo, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda al respecto? O sea, la pueden ver como la de cofactores transpuesta, que en el libro la bautizan como la adjunta, ¿vale? Entonces, para calcular la inversa, necesitas sacar la adjunta, que sería la de cofactores transpuesta, sobre su determinante y habrías acabado, ¿sale? Entonces, vamos a ver un ejemplo, chequen. Calcular la inversa de esta matriz, lo vamos a hacer por cofactores. Entonces, te doy una matriz, y entonces te digo, bueno, pues lo primero que hay que hacer es calcular la de cofactores. Bueno, pues hay que calcular cada cofactor. Entonces dices, bueno, el cofactor A11, pues va a ser este por este menos este por este. Sería 6 menos 2, 4. Vale, ahí está. ¿Qué sigue? Ah, pues mira, ahora voy a calcular este cofactor, bueno, el cofactor de aquí abajo. El cofactor A21 es menos 1 multiplicado por 21. ¿Por qué? A ver, el menos 1 salió del menos 1 al cubo, ¿sale? Porque recuerden que hay que sumar estos dos. Entonces nos queda menos 1. Y este es el determinante de la menor. ¿Cuál es la menor? Es este 5, por este 3 es menos 15, y 2 por 3 es 6, pero como va hacia el otro lado es menos 6. Si hacemos la suma, nos queda menos 21. Menos 21 por el menos 1 nos queda 21, ¿sale? ¿Cómo nos queda el cofactor A31? Ah, mira, el cofactor A31 nos va a quedar como multiplicar este por este menos este por este, ¿sale? Entonces dices, ok, sería menos 5, menos 6 es menos 11. Y el menos 1 a la 4, pues se queda positivo, por eso es que ni siquiera lo puse. ¿Cómo nos queda el A12? Ah, mira, el A12 es menos 1 elevado al cubo, multiplicado por la menor. Entonces dices, A12 sería eliminar fila 1, columna 2 es 0 por 3, es 0. 8 por 1 es 8, pero como va hacia el otro lado es menos 8. Menos 8 por el signo del cofactor nos quedaría 8 positivo.
Y así lo hacemos consecutivamente con cada uno de los cofactores, ¿vale? Bueno, ya que sacamos cada cofactor, lo vaciamos en nuestra matriz de cofactores y, pues, ¿qué necesito hacer? Bueno, tengo mi matriz de cofactores, hay que transponerla. Recordemos que para transponer una matriz es la fila se vuelve la columna, la fila se vuelve la segunda columna, la tercera fila se vuelve la tercera columna, ¿vale? Ya que tenemos entonces nuestra matriz transpuesta, ya nada más nos falta el determinante. Y el determinante, pues lo pueden calcular de un montón de formas, pero, pues obviamente, si ya calculaste todos los cofactores, pues te conviene obviamente calcular el determinante por cofactores, como para qué lo harías por LU o harías operaciones elementales ahí, si ya tienes automáticamente todos los cofactores, ¿no? Entonces dices, bueno, pues voy a calcular el determinante por cofactores. ¿Sobre qué fila, sobre qué columna? Pues ya me da igual. Finalmente ya tengo todos los cofactores que me pedían. Entonces, pues ya, sobre la primera fila o sobre la tercera, pues no importa, ya me hiciste calcularlos todos. Pues ya que, bueno, pues lo voy a hacer sobre la primera columna, ¿sale? Entonces, la fórmula del determinante va 1 multiplicado por el cofactor A11, ¿sale? Más 0 por el cofactor A12, más 8 por el cofactor A31, ¿sale? Entonces, haciendo los cálculos, pues nos quedaría menos 84. Ese es su determinante. Pues ya tenemos la matriz transpuesta de cofactores que se le llama la adjunta, tenemos el determinante de nuestra matriz original, que es menos 84, la fórmula me dice que divida la adjunta sobre el determinante, ¿sale? Lo divido y me va a quedar, pues obviamente, todos los mismos valores de aquí de la adjunta, pero todo dividido entre el menos 84, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el 4, pues lo divido entre menos 84 y me queda esto. Ahora, ¿lo podríamos simplificar? Pues sí, ¿no? Estos tienen cuarta parte, me parece que sería 1 sobre 21, menos 1 sobre 21. El 21 lo divido entre el menos 84 y me queda esto. El menos 11 lo divido entre el menos 84, pues me queda positivo. Entonces me queda 11 sobre 84. El 8 lo divido entre el menos 84 y aquí también se puede simplificar un poco. El menos 21 sobre el menos 84, pues me queda signo positivo y así consecutivamente. Recuerden que esta división es como si estuviera multiplicando por un escalar, ¿verdad? Recuerden que un escalar por una matriz afecta a todas las entradas. Entonces, por eso es que estoy dividiendo entre todos lados el menos 84. ¿Sale? Esta sería la respuesta. Esta es nuestra inversa. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, profe, si nos dan, por ejemplo, una matriz inversa, podemos calcular su matriz original, o sea, A con adjunta de A a la menos 1, de A menos 1 sobre el determinante de A menos 1. Bueno, si yo te doy esta matriz, por ejemplo, es lo que dices, ¿no? Te doy esta matriz y te pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el determinante de la matriz original? Pues tú puedes conjeturar o puedes pensar que, mira, pues como todo está dividido entre 84, seguramente el 84 es su determinante. El problema es un poquito el signo, porque no sabes qué signo tienes, ¿no? O sea, puedes tener un signo menos o un signo más. Todo dependerá de cuáles son los valores que te doy aquí. Ahora, si yo te doy la información de la adjunta y te doy la información de la inversa, pues sí, claro, me puedes decir, perfectamente, el determinante es menos 84, ¿no? O sea, es como una pequeña ecuación de primer grado donde recordemos que la adjunta sobre el determinante te tiene que dar la inversa. Entonces, si yo te doy, por ejemplo, el determinante y la inversa, tú puedes sacar la adjunta. Si te doy la inversa, si te doy la adjunta y la inversa, tú puedes sacar el determinante. O si te doy o si te doy la adjunta y el determinante, tú me puedes dar la inversa, ¿vale? Pero era más o menos como lo que nos había dicho, que si de una matriz podríamos pasar a otra. En este caso, se podría pasar de la inversa de A a A. Bueno, eso no lo sé, porque si te das cuenta, la adjunta no te da mucha información sobre la matriz original. Te da cuánto vale cada cofactor, eso sí. No, pero partiendo de la inversa. Partiendo de la inversa, tú puedes sacar la inversa otra vez, ¿no? Ajá. Pues sí, la inversa de la inversa es A. Entonces, podrías sacar otra vez la inversa, pero a esta
le tendrías que calcular los cofactores, a esta le tendrías que calcular el determinante, volver a aplicar la fórmula, y ese sería tu A natural, tu A original, ¿sale? Bueno, sale. Déjenme mandarles una nueva invitación. Esperen.